un tema que llamamos la casa de los locos o casa de locos. Un tema que Dios puso también en mi corazón esta semana, como a mitad de semana, por algo que leímos en el estudio de la Biblia de esa mañana, por allá en el libro de Deuteronomio, que más adelante voy a hacer referencia a ese versículo, pero ahí nació la inspiración de este tema. Bueno, y quiero iniciar con unas expresiones que para nosotros son muy conocidas y que yo sé que de una u otra manera nos vamos a ver identificados con ellas. La primera expresión, la que tiene nuestro título, ¿no? Esa es una casa de locos, ¿sí? ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué lanzamos esa expresión? Esa es una casa de locos, porque uno llega allá y uno ve un desorden, o uno ve que la gente, bueno, vive realmente como locos, ¿no? O otra expresión, no, es que con eso que le pasó es para que cualquiera se vuelve loco, ¿no? Es para que uno se enloquezca, ¿no? Con eso que le pasó es para uno volverse loco. Esa expresión yo sé que también es muy común, muy conocida por todos. Otra expresión, oiga, ese tipo la volvió loca, es que se enloqueció. O lo contrario, ¿no? Esa vieja lo volvió loco, lo enloqueció, ¿sí? Son expresiones comunes, expresiones que yo sé que no son ajenas, ¿sí? A cada uno de nosotros. Se me hizo una locura porque yo me metí a la loca y entonces se me volvió un manicomio, se me volvió una locura poder pagar, poder cubrir, poder responder a todos esos compromisos que yo adquirí porque me metí a la loca. Entonces, empiezo por acá porque el tema de hoy no es nada ajeno a la realidad que todos vivimos. Escuché a un psicólogo que decía, la verdad es que todas las personas, decía él, no estoy diciendo que sea necesariamente así, pero él lo dice y me pareció importante, dice, la verdad es que todas las personas tenemos un poquito de locura, ¿sí? Él decía, mentalmente no somos 100% sanos, algo tenemos en la cabeza, una raya traemos por las experiencias vividas, aún por genética, algo tenemos de locura, ¿no? Cada uno, unos son más locos que otros, pero algo de locos tenemos. Y ese mismo psicólogo decía, no puedo calificar ninguna familia como una familia que sea 100% estable, cuerda. La verdad es que todas las familias tienen por lo menos un porcentaje, así sea mínimo, de disfuncionalidad, ¿sí? Podemos estar de acuerdo o no, eso ya es un criterio de cada cual. Lo cierto es, y hago alusión a esto porque la verdad es que el tema de la locura en la Biblia no es simplemente un tema médico, no es simplemente un tema neurológico, es un tema del corazón, es un tema real en el ser humano. Y cuando Dios habla de la locura, lo habla con mucha propiedad. Y por esa razón es que hoy vamos a asumir este estudio, que les pido el favor de verdad, vamos a ser muy disciplinados en lo que vamos a estudiar y pongámosle mucha atención. Bueno, vamos a partir de la primera carta a los Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Ay, me hizo reír acordarme de aquellos primeros años, pero también me conmueve acordarme de esos primeros años. Primera de Corintios 3, y por favor vamos a leer versículos 18 al 20. Conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Bueno, vamos a parar ahí. Estos dos versículos aparentemente no hablan nada acerca de la locura, pero la verdad es que hablan mucho acerca de la locura. Quiero que por favor se fijen en la primera frase, dice, nadie se engaña a sí mismo. Ahora vamos a ver por qué. Y en el versículo 19, en una palabra que es la palabra insensatez, ¿sí? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Bueno,
Estudiando un poquito, ustedes saben que generalmente parto mucho de las definiciones, me sirven mucho para entender los temas. Una definición sencilla de locura es la siguiente: la locura es un desequilibrio manifestado en una percepción distorsionada de la realidad, pérdida del autocontrol, alucinaciones y comportamientos absurdos. Repito la primera parte: un desequilibrio manifestado en una percepción distorsionada de la realidad. O sea que un loco tiene una percepción distorsionada de lo que realmente está sucediendo. Por eso un loco se cree Simón Bolívar, por eso un loco se cree Napoleón Bonaparte, por eso, ¿estamos de acuerdo? Y llamamos a esa persona una persona loca. Y si volvemos a la Biblia y repasamos la primera frase, dice: nadie se engaña a sí mismo. O sea que, de acuerdo a lo que dice la Biblia, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No se engañe. O sea que, creyendo yo ser sabio, delante de Dios no lo soy, y eso, de acuerdo a la definición de locura, pues es eso, ¿no? O sea, yo estoy loco porque me creo sabio, pero delante de Dios resulta que no soy sabio, soy ignorante. ¿Estamos de acuerdo? Es una percepción distorsionada de la realidad. Pero luego aparece la palabra insensatez en el versículo 19. Hay versiones, otras versiones, no la Reina Valera que yo uso, 1960, donde la palabra insensatez es cambiada literalmente por la palabra locura, traduciéndose de la siguiente forma o leyéndose de la siguiente manera: porque la sabiduría de este mundo es locura para con Dios, ¿ok? En esta versión dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pero resulta que la definición de insensatez es la siguiente: necedad, falta de sentido o de razón. En otras palabras, un insensato es un loco, ¿correcto? Dentro del contexto que estamos hablando, necedad, falta de sentido o de razón. De tal forma que podemos entonces partir de un concepto: el loco, primero, se engaña a sí mismo, ¿ok? Vive una realidad que no es. Creemos estar haciendo lo correcto, lo sabio, pero la verdad estamos haciendo locuras, ¿ok? Muy bien, con eso en mente vamos a empezar a estudiar ¿cuándo caemos en la locura? Vamos a dejar por supuesto el tema médico, que no me interesa analizarlo ahora. Vámonos al tema de la Biblia. ¿Cuándo es que el ser humano cae en la locura? Si lo contrario a la locura es la sabiduría, la sensatez, la cordura, y la sabiduría, la sensatez y la cordura, según la Biblia, ¿de quién proceden? De Dios. Proceden de Dios, ¿ok? Ahora lo vamos a ver. Pero eso es una verdad que no podemos esconder. La sabiduría, la sensatez, la cordura provienen de Dios. Entonces, ¿cuál será la respuesta a de dónde nace la locura? ¿Por qué nos volvemos locos? ¿Cuál será la principal razón? ¿Ustedes qué creen? Porque nos alejamos del que es la fuente de la cordura, de la sabiduría y de la sensatez, ¿ok? Cuando el ser humano se aleja de Dios, desde el punto de vista espiritual, empieza a actuar desequilibradamente, empieza a actuar creyendo una cosa y resulta que hace otra, cae en la locura, ¿sí? Entonces, pues la respuesta categórica a esta pregunta es: caemos en la locura porque nos alejamos de Dios, cuando nos separamos de Dios. Bueno, vámonos a Deuteronomio, porque este fue el pasaje que inspiró este tema esta semana. Deuteronomio capítulo 28, estuvimos estudiando, creo que fue el miércoles o jueves, no recuerdo. Deuteronomio capítulo 28, por favor. ¿Fue ayer? No, pero es que Deuteronomio 28 fue como antier. Bueno, Deuteronomio 28. Y vamos a leer tres versículos. Versículo 15, por favor, primero que todo. Deuteronomio 28, 15. Bueno, aclaro algo. El capítulo 28 de Deuteronomio habla acerca de la bendición y la maldición, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago para heredar bendición y qué es lo que yo hago para cosechar maldición? Eso es lo que dice el capítulo en general. El versículo 15 dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios,
para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí arranca pues una cantidad de versículos que hablan acerca de todas esas maldiciones que nos alcanzarán, dice la Biblia, si yo no escucho la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, adelante al versículo 28, porque dentro de toda esa cantidad de cosas que enumera la Biblia, está el versículo 28. Lo leemos todos en voz alta. Dice así, a la 1, a las 12, a las 3. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. O sea que si yo me alejo de Dios, que es lo que Dios quería prevenir en el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo se aprestaba a entrar a la tierra prometida. Esto es muy importante. Ellos dejaban atrás la esclavitud, iban a entrar a la tierra prometida y les advierte, por favor, escúchenme, por favor, no se aparten de mí, por favor, no dejen de oír mi voz, por favor, acaten lo que yo les digo, porque si ustedes no lo hacen, entonces dice, y vuelvo a repetir, el versículo 28, Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Y por favor, adelante al versículo 34. 34, ¿cómo dice? Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Y por supuesto, aquí no está hablando de la locura mental. Aquí está hablando de otra cosa. Está hablando de lo que nos pasa a los seres humanos cuando nos separamos de Dios. Y particularmente en este último versículo me llama la atención que dice, y enloquecerás cuando veas lo que vas a ver. Pero claro, ese cuando uno, acostumbrado a ver lo que siempre ve y tiene la fortuna, la oportunidad de ir a otro país, lo llevan a los parques allá en Orlando, uno se vuelve loco viendo esas cosas y ¡ay! ¿No? Y si usted un día tiene la oportunidad de ir a París y ve la Torre Eiffel, usted dice ¡ay! ¡No! Y uno se vuelve loco viendo la Torre Eiffel, ¿cierto? El Señor le quería advertir al pueblo, si ustedes dejan de oír mi voz, cuando vean lo que van a ver, se van a volver locos. Y yo necesito que ustedes estén cuerdos. Cuando a usted le vaya bien y empiece a enriquecerse y las cosas, ¿sí? Porque decía el Señor, y la tierra empiece a producir y ustedes vean que eso produce y produce y produce, uy, mija, vea todo, no se va a volver loco. ¿Por qué lo advierte el Señor? Porque es una gran posibilidad que tenemos los seres humanos de literalmente enloquecernos. Y la locura, recuerde, es una situación que nos lleva a vivir engañados, creyendo una cosa y resulta que estamos en otro lado totalmente distinto, hasta que finalmente aterrizamos a la realidad que generalmente es con un tiestazo en la vida. ¿Correcto? Entonces, caemos en la locura porque literalmente nos separamos de Dios. Por favor, rápidamente, creo que este no lo tienes aquí, Proverbios 9:10, pero si lo puedes buscar. Luego voy a volver al mismo pasaje en otro versículo, Proverbios 9:10, ¿lo tienes? A ver, leámoslo, ¿qué dice? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bueno, entonces yo me separo del principio de la sabiduría, ¿a qué me expongo? A la locura, ¿ok? Me expongo a la locura, me expongo a hacer lo que no tengo que hacer, me expongo a caer en donde no tenía que caer. Y hablando de locuras, hay un personaje del que aprendemos muchísimo, muchísimo, y me deleité, créanme, volviendo a estudiar la historia de este tipo, Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¿Qué nos obliga a ir al libro de Daniel, al capítulo 4? Y antes de empezar a leer, quiero hacerles una pregunta, que fue la que a mí me llevó a analizar la vida de Nabucodonosor de una manera muy particular en esta ocasión. Cuando usted piensa en un loco, ¿sí? ¡Un loco! Ese loco, ¿usted cómo se lo imagina? ¿En qué condición realmente uno imagina un loco? ¿En qué condición social uno imagina un loco? En la calle, ¿sí? Todo llevado, todo zarrapastroso, es un loco,
¿sí? Yo me acuerdo que mi mamá me decía, cuidado, sale a la calle que lo lleva el loco. O sea, el loco era un tipo que pasaba por la calle. Entonces, la percepción que uno tiene del loco es, ¿sí? En Bucaramanga, el lugar de asistencia de los locos es el Hospital Psiquiátrico San Camilo, ¿no? Es el de Bucaramanga. Entonces uno le decían, lo voy a llevar a San Camilo. Para uno era como que, mejor dicho, el castigo más grande porque allá estaban los locos. Entonces uno crece con una percepción del loco, una persona sin posibilidades, una persona chiflada, pero además socialmente una persona en una condición muy baja, muy pobre, muy llevado, ¿correcto? Pero que cuando la Biblia nos habla del loco Nabucodonosor, nos está hablando de una persona totalmente diferente. Y resulta que el capítulo 4 del libro de Daniel habla acerca de la locura de Nabucodonosor. Y aunque el libro de Daniel, quien lo escribe es Daniel, el capítulo 4 está relatado por Nabucodonosor. O sea, es Nabucodonosor, después de una experiencia que él vivió, quien relata el capítulo 4, que lo escribe Daniel. Quiero hacer esa salvedad. Está hablando Nabucodonosor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con eso en mente, vamos a empezar a leer el capítulo 4 del libro de Daniel. Aquí, por favor, no se me van a perder. Dice así, mucha atención. Nabucodonosor, rey. Ah, está hablando el rey. ¿Pero rey de dónde? ¿Rey de dónde? ¿De dónde era rey Nabucodonosor? Ah, de Babilonia. ¿Y qué era Babilonia? Un imperio. ¿Qué imperio? El imperio que en esa época dominaba el mundo. ¿Ok? No estamos hablando del rey de Tangamandapio, estamos hablando del rey de Babilonia. ¿Ok? Nabucodonosor, rey. Sí, no, yo también soy rey, el rey del corazón de Delay, ¿sí? Mi rey, pero no, está hablando el rey de Babilonia. ¿Ok? Muy bien. Y dice, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Esta es la introducción del relato de Nabucodonosor. Y dice el versículo 2, conviene que yo declare, conviene, es conveniente que yo diga lo que voy a decir. A ustedes les conviene que yo diga lo que les voy a decir, porque es una gran lección. Y dice, las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Versículo 4, yo Nabucodonosor estaba, ¿cómo estaba? ¿Dónde? En su casa. ¿Cómo? A ver, mucha atención. No, es que cualquiera se vuelve loco donde le pase todo eso. Pero es que a él, ¿qué le estaba pasando? ¿Cómo estaba? Tranquilo. O sea, Nabucodonosor se sentaba, abría la boca, le traían las uvas, una señora le hacían el manicure, sus ayudantes, las personas que tenía, manejaban el negocio, solo le traían las cosas, estaba tranquilo en mi casa, no estaba en la guerra, no estaba pagando cuentas en el banco, no, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. O sea que no estamos hablando para volverse loco de una condición que usted de pronto dirá, ¿yo en qué momento me vuelvo loco? Que de pronto usted tiene ese temor. Entonces se despierta a medianoche y dice, ¿será que yo me voy a volver loco con todo lo que me está pasando? ¿Sí? No necesita vivir eso para volverse loco. Esta persona estaba tranquilo en su casa, floreciente en su palacio, siendo el rey de Babilonia. O sea, yo no le olía una muela, yo no tenía problema, que para la cuota de tal cosa, no tenía problema. Vi un sueño que me espantó, y tendido en mi cama las imágenes y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, o sea, Daniel, jefe de los magos,
ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Ese fue el sueño. Entonces Daniel escucha el sueño, se queda mirándolo. Hombre, rey Nabucodonosor. Fácil. El sueño está hablando de usted. Usted es ese árbol, porque así es su imperio. Usted es un árbol frondoso, a usted no le falta nada, usted está lleno de frutos, las aves vienen, comen en sus ramas, los animales del campo vienen bajo tu sombra. Tú eres ese gran árbol, rey Nabucodonosor. Pero ojo, rey, porque te va a pasar algo si no haces algo que ya lo vamos a ver. Y es que te van a quitar de ahí y ese esplendor que tú tienes va a ser tirado a tierra y tú habitarás entre las bestias y te comportarás como una bestia. Estoy aquí parafraseando los siguientes versículos que no los voy a leer todos. Pero lo sorprendente es que Daniel le dice algo muy importante a Nabucodonosor. El versículo 25, por favor, si ustedes se adelantan conmigo, dice así: que te echarán de entre los hombres, y como las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta qué? Por favor, ¿hasta qué? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. ¿Y saben por qué? Porque eso es lo sensato. Porque eso es lo sensato. Yo la semana pasada les dije a los que vinieron a la reunión la gran enseñanza de Dios a mi vida en el concierto. Se los conté y a los que no vinieron les voy a rápidamente. Dios me enseñó el sábado pasado a este señor viejo y curtido en hacer eventos que Dios hace lo que quiere, como quiere. Esa fue mi enseñanza. Que Dios hace lo que quiere. Porque empezó a llover 45 minutos antes de la hora del evento, un torrencial aguacero que 3 meses atrás nos moríamos de calor. Y allá parado, allá al fondo donde yo me cambio, hay una ventanita. Y yo miraba llover y yo me enojé con Dios. Les confieso. O sea, me tocó orar para no salir carnal a cantar. Yo me enojé con Dios. Y por la ventanita le dije: Señor, ¿es en serio? O sea, vos sos así. ¿Vos me vas a hacer esto? O sea, no ha llovido en 3 meses y se le ocurre justo hoy y a esta hora. No puede ser. Y no cayeron 3 gotas de agua. Es que era una vaina espantosa. Y empieza el celular a sonarme. Los músicos: no puedo llegar, estoy atrancado en la autopista, aquí ocurrió un accidente, el otro me lavé, me tocó irme para la casa. Y yo: no puede ser, o sea, usted ¿por qué es así? Le dije yo: ¿por qué es así? Usted sabe lo que yo estoy haciendo, es para su gloria. Y el Señor nomás me mira por la ventana: yo hago lo que quiero, porque eso es lo sabio. Pero resulta que el ser humano, el ego del ser humano,
en la medida que va teniendo y va creciendo, empieza a pensar, yo tengo y crezco por mí. Y aunque si bien es cierto, y eso es absolutamente real, si usted no trabaja no tiene, usted tenlo por seguro, usted ha trabajado, usted es muy bueno, pero si Dios no quiere, no llega a nadie. Si Dios no quiere, no vende un peso. Si Dios no quiere, se cae esta vaina. Y eso es lo que Nabucodonosor tenía que reconocer. Nabucodonosor, tú eres el rey del mundo. Eres Nabucodonosor, pero estás ahí. ¿Por qué? Porque Dios te ha puesto ahí. Y tienes que aprender a reconocer eso. Y si no aprendes a reconocer eso, vas a caer en la locura, Nabucodonosor. Eso es lo que le advierte Daniel a Nabucodonosor. Te vas a volver loco, Nabucodonosor. Y vas a comer hierba como los bueyes. Claro, usted ve a un tipo en el patio de la casa arrancando hierba y comiendo. ¿Usted qué dice? Está loco. Usted no va a decir, no, es que es vegetariano. No, está loco. ¿Sí o no? Está loco. Es que eso era lo que le iba a pasar. Por favor, volvemos a la Biblia. Quedamos en él, me perdí me emocioné. El 25, perfecto. Ahora, por favor, acompáñame al versículo 29. Tranquila. Al cabo de 12 meses, o sea, la recomendación de Daniel, literalmente a Nabucodonosor le entró por esta oreja y por esta le salió. Porque al cabo de 12 meses, pasó un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El tipo se paró, vio el carro y dijo: uy, es mucho carro que yo tengo, el que yo me compré. Vio la casa y dijo: esta es mucha casa la que yo me hice. Fue a la finca, la recorrió y dijo: ¡ay, esto es mucha finca la que yo tengo! La que yo hice. Y en ese momento, pasado un año, dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y cayó en la locura. ¿Estamos? Entonces, primero, para ser loco no hay que vivir en la inmunda. ¿Correcto? No hay que estar viviendo una situación atroz para uno enloquecerse. No, uno enloquece generalmente cuando está en el esplendor de la vida. Y es cuando más cuidado debo tener, porque es cuando más fácil se me corre. Sí, se me salta el fusible, ¿no? Cuando más rápido y más fácil me puedo enloquecer. Esa es la primera lección que aprendemos de Nabucodonosor. Y entre más grande esté usted y más arriba esté usted, más humilde el corazón para reconocer que usted está ahí porque Dios lo ha querido. Y por favor, esto no es minimizar al hombre, no es minimizar al ser humano, todo lo contrario. Este es el secreto de la grandeza de un ser humano, porque entre más humilde soy delante de Dios y más reconozco la grandeza de Dios, más grande Dios me hace a mí. Más grande Dios me hace a mí. La soberbia es el paso anterior a la caída. Nunca se olviden de eso. El paso anterior a la caída es la soberbia, dice la Biblia. Entonces, continuando con la historia de Nabucodonosor, quiero que por favor nos fijemos en unas palabritas que Daniel le dice y que luego él las vive, ¿cierto? Dice el 32: y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Por favor, la palabra bestia aquí es muy importante. Así como insensatez es importante para entender la locura, la palabra bestia también. Acompáñenme por favor al libro de los Salmos, Salmo 73. Ahora volvemos a Daniel.
Salmo 73, por favor. Salmo 73, versículo 22. Salmo 73, versículo 22. ¿Lo encontraron? ¿Lo tienen allí? Lo leen conmigo, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Esto es locura. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Porque literalmente la locura nos lleva a comportarnos como bestias. Me vuelvo loco en la casa. Le pego a la mujer. La grito, la maltrato. ¿Cómo me comporto? Como una bestia. Y entonces la mujer se sale de sus cabales, lo aruña, lo persigue con un cuchillo, se tira del carro. ¿Han escuchado esa versión? Me tiro del carro si no para. Pues tírese. Y es que se va tirando. Y no, ¿cómo va a tirar? Y estamos en plena autopista. Me tiro. ¿Y qué? Se vuelve como ¿qué? Como una bestia. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Claro, es que si usted se tira la va a espichar un camión. Una bestia. Eso es la locura. Eso es la locura. Y quiero que por favor en este punto de la charla piense. ¿Cuántas veces literalmente usted ha actuado como una bestia? Alejado de la cordura, por Dios. Alejado de la cordura. ¿Cuántas circunstancias que terminan de verdad en la muerte de una persona por intolerancia suceden todos los días en las calles de nuestro país? Porque terminamos comportándonos como bestias. No importa. No mide las consecuencias. No me voy a dejar. Que olvide. Que baje. Y se baja un tipo grande, todo tatuado así. Ya que no hay nada que hacer. Como bestia se comportó. ¿Estamos de acuerdo? La locura. Muy bien. Por favor, ¿a qué nos lleva el apartarnos de Dios? Concretamente, bueno, a la locura, correcto. Pero hay dos elementos que tienen que ver con la locura para identificarlos de una manera más apropiada. Primer libro de Samuel, aquí nos hablan de otro loco. Primer libro de Samuel, vamos a retroceder un poquito en la Biblia. Primer libro de Samuel. Este loco se llama el rey Saúl. Oiga, era otro rey. Cosa tan rara, ¿no? Era otro rey. No era un muerto de hambre, era el rey Saúl, primer rey que tuvo Israel, al cual se le dio una instrucción particular: haz esto. Y él dijo: no, yo voy a hacer esto. Ojo. Y entonces dice, primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 13. Samuel, que era su líder, su profeta, lo llama a cuentas y le dice conmigo: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿Qué? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué es lo que le dice Samuel? Locamente has hecho. La locura me lleva a no seguir las instrucciones de Dios. Llego a la locura cuando me aparto de Dios, correcto. En concreto, cuando no sigo la instrucción de Dios, caigo en la locura. La instrucción de Dios no tiene sino el propósito de que caminemos de manera sabia, de manera ordenada, que no nos golpeemos en la vida. Ese es el único propósito de la instrucción de Dios. Que como la instrucción de una mamá o de un papá con el hijo, lo único que busca es que no se caiga, que no se vaya por ese hueco, que no se haga un chichón, porque eso es lo que quiere o busca la instrucción de una mamá con una hija, ¿o no? No haga eso, no meta el dedo a la candela, no llegue tarde, no se meta por donde no se tiene que meter. Ay, mamá, sí que friega, tan cansona no, es que si se mete por allá lo roban. Y luego llega robado: mamá, me robaron. ¿Se da cuenta? Si usted me hubiera escuchado, mijo, si usted me hubiera oído, mijo. Pero no me oyó.
porque como usted es sabio, que me parece oír a mi mamá, como usted todo lo sabe. Y sí, tenía toda la razón. Yo creía que lo sabía todo. Mentiras, no lo sabía. Era como una bestia delante de ti. Entonces, apartarme de Dios o la locura me lleva a no seguir la instrucción de Dios. Por favor, Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Ya lo habíamos visto en otra versión. Vamos a leerlo aquí. Proverbios 1:7. A ver conmigo. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones. Perdón, no, esto no es. Hasta la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, es decir, los locos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien. Pero ¿a qué más me lleva la locura? Por favor, Proverbios 1:25. Leámoslo todos acá. Dice: sino que desechasteis todo consejo mío y, ¿qué más? Y mi reprensión no quisisteis. La locura, además de apartarme de la instrucción, también me aparta de otra cosa muy importante, y es la reprensión, o sea, la corrección. El loco no admite la corrección. El loco se enoja porque lo corrigen. Entonces, nos pasa lo que nos pasa por andar de locos, y en vez de uno venir agachado, hombre, Señor, sí, la embarré, perdóname, yo soy un necio. No, nos enojamos con Dios. ¿Pero por qué? No somos capaces de aceptar la corrección. Entonces, la locura me lleva, primero, a no oír y aceptar la instrucción, y en segundo lugar, a no aceptar la corrección. ¿Ok? La corrección de Dios. O sea, sigue en la necedad el loco. Por favor, Proverbios 5:23. Proverbios 5:23. ¿Cómo sentencia la Biblia esta última parte? Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. La Biblia es contundente, ¿verdad? La Biblia es contundente. Él, ¿quién? El loco. Morirá por falta de corrección, es que no acepta la corrección. Y errará por lo inmenso de su locura. La Biblia es demasiado clara. Y el punto final: volver a la cordura. Porque la invitación de Dios es esa: vuelve a la cordura. Y lo primero que hay que entender, el primer concepto que hay que entender para volver a la cordura, es que la cordura es un tema espiritual, no es un tema del alma, es un tema espiritual. No es un tema cognitivo, no es un tema de la psiquis, es un tema espiritual. Por favor, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. A ver, ¿cómo dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es que el tema de la cordura es un tema espiritual. Por eso el hombre natural, que es aquel que no se ha encontrado con Cristo, no puede comprender las cosas de Dios, porque para él eso es una locura, porque esas cosas se disciernen desde el Espíritu. Eso es lo que quiere decir. Y el Espíritu necesita recibir vida, y tiene vida cuando yo le abro la puerta del corazón a Jesús. Luego, ser cuerdos es sinónimo equivalente a ser espiritual. Uno no es cuerdo si no es espiritual. ¿Estamos? Ahora sí, Salmo 85:8. Salmo 85:8. En la práctica, ¿cómo vuelvo a la cordura? Salmo 85:8. Salmo 85:8. A ver, ¿cómo dice? Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Perdónenme
que me quebrante la Biblia. Pero es que uno se mete en la Biblia y uno dice, tan necio era yo que no entendía, por Dios. Cuando recomendamos todos los días, vaya a la Biblia, escuche a Dios, por favor. No salga al día sin haber leído la Biblia. ¿Por qué? Porque Juan Carlos es un cansón. Porque ese es un requisito para ser miembro de una iglesia. No, es para que no se vaya a la locura, al desenfreno, es para eso. Hay una porción del Antiguo Testamento que el Señor dice, si hubieran escuchado mis palabras, ¿cuánto daría porque hubieran oído mis palabras y no las escucharon? Se fueron a la locura. Por eso mi pueblo sufre, por eso mi pueblo llora, porque no escucharon mis palabras. Vuelva a la cordura. Y volver a la cordura es, vuelva al Señor. Vuelva al Señor. Venga, búsquelo, ore, lea la Biblia. La semana pasada que estuvo aquí mi hijo menor, le di una cita a mi hijo. Hacía rato no nos sentábamos a hablar frente a frente con su esposa. Están empezando la vida. Y uno empieza la vida, todos son sueños. Y como yo digo, Instagram da para todo. Que uno en Instagram vive la vida soñada. Mentira, es la locura. Le dijo Juan Carlitos, por favor, ore, lea la Biblia y luego tómese de la mano con su esposa, ore, porque si no, la vida lo llevará a la locura. Y es que eso es lo que dice el Señor. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Y terminamos con la historia de Daniel. Volvamos a Daniel 4, por favor. Daniel 4. Dice el versículo 36. En ese mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad. Perdón, estoy leyendo el 36, no, desde el 34, qué pena, 34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, ¿qué hice? Alcé mis ojos al cielo, por favor. Alce sus ojos al cielo. Dejé de mirar mi reino, dejé de mirar mis palacios, dejé de mirar la tierra, dejé de mirar el carro, dejé de mirar la casa. Alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta. Y mi razón, por Dios, mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ahora sí el verso 36. En ese mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Busque la sabiduría de Dios y Dios le devolverá la grandeza, la dignidad, el loor, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Vernos bien, felices, prósperos, pero cuerdos. Porque de nada me sirve tener mucho siendo loco. El loco acaba con todo. Lo peor, acaba con la vida. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar, por favor. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos. Piensa en lo que hablamos hoy. Por favor, estos 5 minuticos que nos quedan, venga Dios, venga el Señor. Tal vez has vivido episodios de locura. Esos instantes, esos momentos de tu vida en los que hoy dices, ¿cómo yo caí allá? ¿Yo cómo hice eso?
¿Yo por qué terminé en eso? Y seguramente, como la Biblia, tengas que decirle hoy a Dios: Señor, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, Señor. Y hoy reconozco, Dios mío, que caí en la locura porque me aparté de ti, porque no escucho tus palabras, porque no oía tu voz, Señor. Y cuando no se escucha tu voz, surgen otras voces, la voz de la gente que está alrededor. Y hay voces malas, voces malintencionadas, y hay otras voces que son aprovechadas. Y una voz y otra voz y otra voz nos enloquece. Y la peor voz, esa voz de un corazón que no está sujeto al Señor. Un corazón que es como un caballo desbocado, que nos dice cosas y cosas y cosas y nos lleva a la locura. La locura de un hijo que odia a su padre, que odia a su mamá. Eso es locura. Y esa locura, ese desenfreno te lleva a la muerte. La locura de un esposo que maltrata, que golpea a su esposa. La locura de una mujer insensata que literalmente enloquece la cabeza de un varón como una gotera continua. Así lo menciona la Biblia. La locura de una persona que cree haber alcanzado todo cuando realmente no tiene nada. ¿Por qué no le dices al Señor? Así como Nabucodonosor, un día alcé mis ojos al cielo. ¿Por qué no vienes al Señor? Alza tus ojos en esta noche. Alza tus ojos a Dios y dile: Dios mío, perdóname. Vuelvo a ti, Señor. Vengo a ti, fuente de la sabiduría, de la sensatez y de la cordura. Vuelvo a ti, Señor, para que tus palabras cobren vida en mi vida, Señor, y tus palabras me instruyan, que tus palabras me orienten, que tus palabras me den dirección sabia, Señor. Y que cuando me tengas que corregir, esa corrección, Señor, de un padre que ama a su hijo, sea recibida con agrado, porque esa corrección me llevará a la cordura, Señor. Hoy vuelvo aquí a reconocer que tú eres Dios, que tú me has puesto donde estoy y que solo por tu bondad, por tu misericordia y tu grandeza soy lo que soy y tengo lo que tengo, Señor. Hoy vuelvo a ti, Dios mío, a decirte que te amo, a decirte, Señor, gracias por hablar estas palabras a mi corazón. Y hoy vengo a ti, Señor, a desarmar este corazón que muchas veces lo he enfilado en contra tuya, Dios, en contra de tus palabras y en contra de tu dirección, Señor.